Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con el capítulo 1 y nos habíamos quedado en la sección 1.4. Solamente para resaltar de esta sección, habla sobre que se verá más detalle en el capítulo 5, los cálculos, porque los forwards se tratan como futuros, son lo mismo en esencia, pero ya habíamos comentado en el video pasado que son distintos porque uno es que se cotiza en el mercado secundario y el otro se cotiza en mercados organizados. Y aparte es que uno tiene riesgo de crédito. Recuerden que el riesgo de crédito se elimina en futuros por la cámara de compensación, ¿no? Tienes que alguien te garantiza que el contrato se cumpla, pero en el caso de forwards no. El caso de forwards es un contrato más privado y existe ese riesgo de crédito. Entonces, por otro lado, quiero enfocar este tema en el contexto peruano. La realidad es que en el Perú solamente existe mercados over the counter o mercados secundarios. No tenemos un mercado organizado. Y los forwards más comunes es el tipo de cambio. ¿Y por qué hay este instrumento, no? Porque nosotros, como empresas no financieras, por ejemplo, como exportadores o importadores, tenemos el mismo problema, el tipo de cambio. Y ese es por eso que el contrato, si vas a ser un tesorero, debes entender las características de este contrato, el forward tipo de cambio. Y más o menos quiero dejar en claro cuál es el problema del tesorero, digamos, un tesorero que trabaje en una empresa de comercio exterior, por ejemplo, una empresa que se dedique a exportaciones. Entonces, las empresas exportadoras normalmente tienen en sus activos, tienen moneda extranjera y sus pasivos tienen moneda local, o sea, soles. Esto es para empresas exportadoras. Esto representa más o menos las características típicas de sus pasivos y de sus activos, ¿no? Esto representa el balance general de una empresa. Y de una empresa no financiera, o sea, una empresa exportadora. El problema que tiene la empresa exportadora es que cuando vende en moneda extranjera, el problema es que si el tipo de cambio baje, entonces será afectada en sus estados resultados. Cuando el tipo de cambio baje respecto al tipo de cambio original, entonces va a generar, sus ventas van a ser menos soles. Esto se produce en una pérdida cambiaria. Y si hay una pérdida cambiaria, por lógica, es que su utilidad neta también se disminuya. Y por otro lado, aparte de la pérdida cambiaria, tenemos un menor flujo de caja. Y si hay un menor flujo de caja, en temas de valorización, el valor actual neto también cae. Y esto, más o menos, es el riesgo cambiario. Estos serían las consecuencias si el riesgo cambiario no estuviera tratado, ¿no? Y por eso que uno de los usos de derivados es la cobertura. Entonces, el instrumento de forward tipo de cambio es para coberturas, para empresas no financieras, como los exportadores. Ahora, en el caso de las empresas importadoras, su estructura es al revés. Por ejemplo, tenemos, a ver, en el caso de las importadoras, sus pasivos es en moneda extranjera, porque ellos compran en el extranjero, compran materia prima o compran mercadería para venderlas localmente, ¿no? Y sus ingresos es en moneda local o en soles. Entonces, esto también tiene un impacto cambiario. ¿Cuál sería?
cuando hay operaciones de compra, ya sea de materiales o de mercadería, en moneda extranjera, entonces si pasa eso, si el tipo de cambio sube, entonces tenemos pérdidas cambiarias. ¿Por qué? Porque me va a costar más, mis pasivos me van a costar más, como yo recibo soles, mis pasivos me van a costar más porque el tipo de cambio sube. Voy a tener que tener más soles para cambiar esos dólares para pagar mis obligaciones en dólares. Y obviamente que esto es lo mismo, ¿no? Existe los mismos efectos, ¿no? El flujo de caja se disminuye, el BAN se disminuye en temas de valorización o de evaluación de proyectos. Entonces estas también es un riesgo cambiario para los tesoreros cuando estás en una empresa importadora. Ahora, yo quiero hacer pie otra cosa que ese libro, que hay un mercado spot. Siempre hay un mercado spot y hay un mercado de forwards o futuros, cualquiera de los dos. Los precios entre ambos son distintos, no son iguales. Por eso que normalmente cuando hay expectativas, cuando el tipo de cambio sube, si hay expectativas que el tipo de cambio sube, los precios forwards también suben. Hay una correlación directa. Pero este tipo de correlaciones lo explica en el capítulo 5, solamente para tener en cuenta. Los tesoreros, por ejemplo, para afrontar este problema que había mencionado en una empresa exportadora, una acción de cobertura sería irse en largo. Y acá es irse en corto. Esas serían normalmente cuando tú quieras coberturar algo que no quieres que pase. Por ejemplo, acá el tipo de cambios baja. Tú tienes que hacer la oposición contraria. Si el tipo de cambio baja, tú vas a apostar lo contrario, irse en largo. O sea, apuestas que suba. Y acá viceversa, si el tipo de cambio sube, tú vas a hacer lo contrario, vas a apostar que vaya en corto. Irse en corto quiere decir que apuestas que el tipo de cambio baje. Y esas son las formas de coberturarse, ¿no? Obviamente puede haber coberturas lo óptimo es que hagas coberturas de entre 80 a 100%. Obviamente de la cantidad expuesta, ¿no? Pero eso más o menos es básicamente los forwards tipo de cambio. Obviamente tienen sus fórmulas, que eso se verá en el capítulo 5, ¿no? A más detalle, que también voy a resumir. Bueno, hay otro detalle que quiero plantear, es del tipo de cambio, es que cómo esto se cotiza en el mercado. Digamos que eres un tesorero y quieres cotizar el tipo de cambio. Primero es que las anotaciones de divisas vienen así, ¿no? Por ejemplo, con el tipo de cambio sol y dólar. Siempre el par, la base, que es 1, va a estar en el lado izquierdo. Entonces, por $1 me van a dar, por ejemplo, 3.3 soles. Así se lee. Pero hay que tener en cuenta que hay un bid y un ask. O un precio de compra y un precio de venta. El precio de compra siempre va a ser menor que, por ejemplo, que el precio de venta. El precio de compra quiere decir que el banco me va a comprar a mí mis dólares a 3.3 soles. El precio de venta quiere decir que el banco me va a vender a mí los dólares a 3.4. Entonces, la diferencia de ambos
0.1. Esta diferencia se le llama el spread. Y esa es la ganancia del banco. Esto representa la ganancia del banco por cada transacción que haga. Entonces, sabiendo este detalle, es muy importante para entender los problemas de forwards de tipo de cambio que van a venir en el capítulo 5.